¿Qué tal, Belén? Bien, muchísimas gracias. Muy buenos días, Sonia, y un muy buen inicio de semana para todos los radioescuchas y televidentes del sistema universitario de radio y televisión. Pues como sabemos, esta semana detuvieron en Estados Unidos a Edgar Beitia, quien se desempeñaba como fiscal general de Nayarit. Él fue detenido precisamente por orden del fiscal, que es el mismo que lleva el caso del Chapo Guzmán, allá en Estados Unidos. La acusación no es menor, no es la de un narcotraficante, no es la de alguien que se encargaba nada más de llevar algo de droga, sino es de tráfico a gran escala de estupefacientes, es decir, está considerado como parte de la producción, transporte, distribución, comercialización de distintos tipos de drogas, no nada más una droga como normalmente sucede en estos casos, sino que él va desde la anfetamina hasta la marihuana, pasando por cocaína y otras drogas, ¿no? Entonces es un traficante a gran escala, no es un traficante menor, con la característica de que era el fiscal general de Nayarit, es decir, el encargado de la seguridad, parte del engranaje, inclusive de la misma seguridad nacional en, en México. Esto, entonces, el mismo hecho de ser fiscal general y la parte que le correspondía en este engranaje que mencionaba, pues es una muestra de cómo el Estado mexicano, una de dos, o está permeado, pero permeado hasta la raíz, hasta el fondo, por el crimen organizado, o de plano, y ya en el peor de los casos, pues somos parte de un narcoestado muy bien organizado. Quiero decir que todos los mecanismos del Estado funcionan para que funcione bien el narcotráfico. Este es como la punta del iceberg, o a lo mejor un ensayo para ver cómo puede funcionar el narcotráfico en un estado sin tener muchas dificultades. No es un caso más, por supuesto, porque no estamos hablando de un funcionario menor, no es el oficial mayor, no es alguien que tenía acceso, como ya ha sucedido en México, que tenía acceso a cierto tipo de información y que se ocupa o destina su cargo o la información que tiene en su cargo para cometer algún delito. No, esto es parte de una estructura. Hay una enorme diferencia entre quien usa su puesto abusando de la confianza de todo el mundo para obtener beneficios personales, a tener un puesto en donde está desarrollando una función estructural como parte de una función mayor que es del Estado. Beitia era fiscal de un estado también que podríamos llamar nosotros como un estado bisagra, un estado tránsito. Si ustedes ven la posición geográfica de Nayarit, es el estado que queda exactamente como frontera entre los territorios, ya no estoy hablando de estados de la República Mexicana, sino entre los territorios de los cárteles del norte y los cárteles de occidente del país, es decir, el territorio de, específicamente hablando de los cárteles de Sinaloa, de los Beltrán Leiva y el de Jalisco Nueva Generación. Y si nos vamos un poco más abajo, que también es la ruta de tráfico por ahí, obviamente estamos hablando de los cárteles ya absorbidos también por Jalisco Nueva Generación, pero como son la familia, los templarios, etcétera, los cárteles que operan en Michoacán. Quiero decir con esto que su misma posición geográfica le da una posición estratégica en la lucha, si podemos llamarle así, de los cárteles de toda esta zona del occidente del país. Durante 9 años impuso en su estado, en el estado de Nayarit, lo que podemos llamar, lo que conoceríamos como una paz pactada con el narcotráfico, es decir, un espacio en donde el Estado garantiza la seguridad de los miembros y las operaciones de los cárteles con quienes haya llegado a un acuerdo, con quienes tenga establecido un acuerdo. Estamos hablando de un acuerdo entre el Estado y grupos criminales. Y como en el caso de Beitia también, él participaba de los beneficios de este acuerdo, por supuesto. Por eso digo que no
es un caso, no es un caso menor, sino vemos la acción, el accionar de un Estado en toda la operación del tráfico de drogas en el occidente del país para ser exportadas a los Estados Unidos. Pero hay algo que yo considero un poco más grave o parte de este mismo engranaje, por eso digo, o está el Estado permeado o es parte de ese mismo engranaje. Beitia formaba parte del Consejo Nacional de Seguridad, tenía ahí una participación activa como fiscal general del Estado de Nayarit. Esto no es poca cosa. En el Consejo Nacional de Seguridad se discute, es como el termómetro en donde se discute el día a día de la situación de seguridad de todo el país. Se ve el movimiento de los cárteles y se planean, supongo, quiero suponer, las estrategias para combatir a estos cárteles, o al menos se aconseja al Estado, por eso Consejo Nacional de Seguridad, las mejores formas del combate a los cárteles. Pero si un miembro o algunos miembros de este Consejo Nacional de Seguridad trabajan también para los cárteles, pues estamos hablando, como en el caso de Beitia, que son miembros que tienen información privilegiada que les permite actuar con total tranquilidad e impunidad a estos cárteles. En Nayarit también, por ejemplo, todos los lunes Beitia tenía reuniones con la Marina específicamente y la Policía Federal, justamente para establecer acuerdos de cómo, entre comillas, combatir al narcotráfico en toda esta zona del occidente del país. ¿Qué sucede en este caso entonces? Es una falla de seguridad en el área de inteligencia de la Marina que es uno de los brazos encargados, el brazo armado más fuerte encargado de combatir al narcotráfico junto con el ejército, porque aquí cómo no sabía la Marina con quién se estaba sentando a establecer estrategias para el combate al narcotráfico. Imagínense ustedes a la Marina, a los que dirigen la Marina, los responsables de estas acciones, sentados frente a un gran narcotraficante discutiendo acciones para combatir el narcotráfico. Suena completamente absurdo. O sea, simple y sencillamente no saldrían a un tipo de acciones serias, un tipo de acciones concretas. El problema es que cómo me siento yo enfrente de un narcotraficante sin saber que este señor es un narcotraficante. Entonces, ¿en dónde está la inteligencia de la Marina? Y el otro caso también que toca todo nuestro aparato político, como ya se ha visto en muchos otros gobernadores. El gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval. ¿Cuánto sabía el gobernador? ¿Era realmente su empleado simple y sencillamente en funciones de gobierno o también era su empleado como parte de un cártel? No sabía realmente a quién puso ahí. De veras nuestros gobernadores son tan ignorantes como para no saber a quién ponen de sus brazos derecho. ¿Cuál es la responsabilidad de un gobernador hasta ese caso? Ahora, el gobernador del estado continúa con la misma estrategia de combate al narcotráfico en Nayarit. Es decir, ahora puso al secretario particular de Beitia como responsable, como fiscal general de Nayarit. Yo me pregunto si el gobernador no tendría que renunciar en este caso mientras se deslinda qué tan implicado está en las funciones del narcotráfico en el estado de Nayarit, porque obviamente no puede presumir de inocencia por donde se le vea. Y un caso, ahora sí el mayor, el más grave, el presidente de la República estuvo ahí el 12 de febrero. Yo creo que ya el fiscal general había pensado la detención de este individuo. Y Peña Nieto habló de Nayarit en estos términos. Dijo, pero Nayarit es una evidencia de los buenos logros y resultados que hemos tenido en seguridad. Es decir, estaba ponderando una estrategia que beneficia al narcotráfico, una de dos, o sabiendo que ponderaba esa estrategia, o no sabiéndolo. Y las dos cosas venidas del presidente de México, pues son aterradoras, por decirlo de esa manera. Si el presidente de México no sabe que está ponderando
la acción de un Estado que está coludido hasta el fondo con el narcotráfico, pues entonces, ¿qué podemos esperar de las acciones que se deriven de las decisiones del presidente de México? A Edgar Beitia se le blindó también, se le dio un doctorado por su propia universidad, se le dio también un premio en derechos humanos, imagínense, en derechos humanos por la señora Wallace, esta mujer que es así eh, como el ejemplo del Estado para dar premios en derechos humanos, todo ese tipo de cosas. Se le hizo notario, es notario público también de Nayarit, firma escrituras, cede terrenos, hace transacciones legales, y su suegra, por supuesto, es también presidenta municipal de un poblado de Nayarit que es Compostela. Lo último, pues nos queda ver que es su cercanía con Jalisco. Él actuaba en Puerto Vallarta, parece ser que él mismo pone a los hijos del Chapo cuando los levantan un tiempo ahí en Puerto Vallarta, era parte de su zona de acción, y la pregunta sería si el gobierno de Jalisco ya está tomando medidas frente a esta estructura que tenía armada su vecino muy próximo, que es el estado de Nayarit, o si también ya sabía de estas acciones del fiscal general Beitia. Ese es mi comentario para el día de hoy. Doctor, y a esto sumarle que gracias a una reforma del 2013, pues el señor Beitia gozaba de total autonomía y cero contrapesos allá en el estado de Nayarit, y dentro de estos elementos que usted ha aportado también, el hecho de que no fuera llamado a comparecer en casos tan delicados como el secuestro en Puerto Vallarta de los hijos del Chapo Guzmán, al caso al que usted ya hacía referencia, y también cuando se asesinó en febrero pasado al líder del cártel de los Beltrán, Juan Francisco Patrón, el H2. Así que hay mucho todavía en torno a este caso, doctor, y sobre todo, pues hasta dónde realmente alcanzará o salpicará, como se dice en el argot, la detención de este hombre, doctor. Pues sí, y especialmente también ver si esto es un experimento del Estado mexicano para ver cómo se llegan a acuerdos de paz pactada con el narcotráfico, o sencillamente el Estado mexicano se ha convertido ya en un rehén. Yo lo he venido diciendo, tenemos ciudades estados territorios del narcotráfico. Si es si es ya realmente un rehén en el Estado mexicano de las actividades del narcotráfico. Lo que sí es que el gobernador tendría que estar renunciando ya en este momento, porque es evidente que el gobernador del estado no puede ser tan inocente de las acciones. No eran acciones menores, no atropelló a alguien, por decirlo así, no se robó una casa, que eso ya en México ya es menor. No es que sea menor, sino que ya lo consideramos menor. No se robó un ranchito por ahí, despojó a unos campesinos, que lo hizo, pero no fue nada más eso. Estamos viendo que es un eslabón a muy alta escala del narcotráfico en México. Entonces el gobernador no puede pasar por inocente en esto. Claro, y además decir que los ciudadanos allá en el estado de Nayarit sabían también, o por lo menos sospechaban, hasta el apodo, ¿no?, con el que se le conocía a este hombre, el Diablo, quienes aseguran que también financió varias campañas políticas. Así que esto todavía tiene mucho fondo, doctor, y estaremos atentos. Muchas gracias, como siempre, por su comentario. Al contrario, muchas gracias, un gran abrazo, hasta luego. El doctor Roberto Castellán con su comentario de este lunes. Nosotros vamos a una pausa y regresamos para hacer un recorrido por la información nacional e internacional más importante de las últimas horas.